Damos gracias a Dios porque nos estamos reuniendo, ¿no? Aún los jueves es un tiempo especial, porque nos juntamos para cantar, pero también para traer lo que hay en nuestro corazón guardadito, lo que hay en nuestro corazón, en nuestras necesidades, que es traérselo a los pies del Señor. Escuché una vez una anécdota, es una anécdota, no es bíblico. Decía, habían dos ángeles que vinieron y trajeron y llevaban los motivos de oración de dos personas, ¿no? Y había un ángel que iba livianito, había un ángel que iba re pesado y no podía volar por tantas peticiones que tenía. Y después había uno que iba muy livianito, pero dicen nada más dos cosas llevaba y estaba muy livianito y iba para el cielo. Y cuando llegaron al cielo los dos se dicen, che, ¿por qué aquel otro podía volar tan fácil y el otro no? Dice, ¿por qué vos no me pediste nada? No, nunca oraste pidiéndome cosas. Nunca pediste. En cambio el otro tenía tantas peticiones y agradecimientos que el ángel le costaba llevárselo para el cielo. No es bíblico, pero es una idea, ¿no? Muchas veces tenemos que traer nuestro corazón. Los jueves es para eso. Trae tu corazón, trae tus peticiones. Y si no lo traes, también arrodíllate en tu casa, lee la Biblia y gasta ese tiempo, porque es muy lindo. Los más viejos de la iglesia, no sé si en el himnario todavía está, hay un himno que dice dulce oración, ¿no? ¿Algunos lo escucharon? ¿Dulce oración? No. Qué lindo himno, dice dulce oración, que al alma trae consuelo. Es que cuando vos cantás y llevas tu oración al Señor, el Señor se deleita escuchándote. Es muy lindo ese himno. Después se lo voy a buscar para que lo puedan, capaz que después lo cantamos. Bueno, les invito a buscar, estábamos en el tiempo que me tocaba compartir, me tomé la libertad y el atrevimiento de abrir la carta de Pablo a 2 Timoteo y empecé a hablar acerca de él. Fue una carta muy linda. 2 Timoteo, estamos viendo el capítulo 1, ¿sí? Y habíamos estado aprendiendo algunas cosas, ¿no? Habíamos aprendido de que Pablo era el escritor y que le estaba escribiendo a su hijo, a quien él había ganado, predicando. Y era su discípulo amado, era su discípulo que él le fue enseñando y que le pidió que se quedase también en Éfeso, le pidió para que enseñe cómo se tiene que... En 1 Timoteo habla de cómo tenía que enseñar y corregir algunas cosas en la iglesia. Pero en 2 Timoteo, la carta es una carta de despedida, es de un padre hacia un hijo, de un maestro hacia un discípulo, despidiéndose. Pero sabes, lo interesante, que yo noté un par de cosas en el capítulo 1, y solamente vamos a leer 3 versículos, el versículo 15, a ver si lo pueden ver. Dice así, versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pablo estaba escribiéndole a Timoteo, le estaba diciendo a Timoteo, cuando estaba, recordemos un poco, 2 veces estuvo Pablo preso. La primera vez estuvo preso en una casa alquilada y tenía libertad de poder recibir a personas, a hermanos a la iglesia, y podía discipularlos, enseñarles acerca de la palabra de Dios. Y en ese tiempo es cuando le encadenaban presos a Pablo
y a veces andaba en la ciudad, pero andaba con un soldado encadenado a él. Y podía andar. Esa es la primera vez que tuvo preso. La segunda vez, pero ya cuando estaba hablando en Timoteo, ya estaba condenado a muerte, era preso, pero ¿sabe que estaba preso y metido en un calabozo, el más horrible que piensen, que se imaginen? Estaba en en esos tiempos, no sé si se acuerdan, se habrán visto algunas películas, las cárceles lo hacían en las cuevas, en lugares que a veces piensen, no sé si alguna vez estuvieron presos, nadie, ¿no? Pero no habían baños y en esos tiempos no era cómodo, era una prisión muy fría. Y Pablo fue llevado a ese lado, porque total ya era un preso condenado a morir. Ya no tenía sentido su vida para muchas personas. Pero fíjense, y cuando estaba ahí, decía que él iba a enfrentar iba a presentarse ante el concilio porque le iban a juzgar. Y fíjense que menciona el versículo 15, dice, ya sabes esto, que los de Asia, era la provincia, de una provincia, le habían dado la espalda. Por ejemplo, Hermógenes y Figelo eran dos representantes, le habían dado la espalda, no habían venido a testiguar. No es que no es que apostataron, no es que se cambiaron de religión ni nada. Simplemente no vinieron, fueron cobardes a venir a ser de testigos para Pablo, a favor de Pablo. Pero fíjense, nada más ese versículo dice, el versículo 15 dice, ya sabes esto, le está hablando a Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. El versículo 16 habla de una persona, dice así, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Onesíforo era un hombre muy particular. El nombre es diferente, es raro, ¿no? Yo no sé si hubiese nacido un hijo varón, le hubiese puesto Onesíforo. Pero, ¿saben qué significa el nombre de Onesíforo? Yo lo noté, lo busqué, estuve buscando así. Lo que significa el nombre de Onesíforo. Dice, Onesíforo, el significado es portador de utilidad. Bueno, cambiando el nombre, es un portador de utilidad. Y me empecé a animar a buscar qué eran los otros nombres. Cuando llegaron mis hijas, buscando qué eran otros nombres, y también encontré el nombre de Gaudencio, que nadie le pondría a su hijo Gaudencio, pero después le digo qué significa, pero es muy lindo. Lo que decía Onesíforo era portador de utilidad. Pero fíjense lo que dice en el versículo 16, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Muchas veces me confortó. La palabra ahí en griego más o menos es alapureshem, más o menos lo que dice. Alapureshem. Dice, avivó, me reanimó, me confortó, decía Pablo. Y son esas personas que no son sobresalientes, pero que sí tienen, ¿sabes qué? Una gran utilidad. Que no son la gran cosa, no son elocuentes, pero sí tienen esa particularidad de ser serviciales. Fíjense lo que decían, dicen, porque muchas veces me confortó, y después dice así, y anoté 3 cosas que dice, y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Se acuerdan? En los versículos anteriores también, en un momento Pablo le pide a Timoteo, no te avergüences del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? En el versículo 8, fíjense, dice así, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences, le decía Pablo a Timoteo, ¿de quién? Del Evangelio. Y fíjense lo otro, en el versículo 12, dice así, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo,
porque yo sé en quién he creído. Le pide a Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Y después dice, yo, Pablo, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y después vemos a Onesíforo, en el versículo, ahí 16 dice, y no se avergonzó de mis cadenas. Después del versículo 17, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Esa es la característica que tenía Onesíforo. Buscó solícitamente para servir a Pablo. Ahora, fíjense el último versículo, es muy lindo y es muy interesante el último versículo. Dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Sabes que este versículo es medio raro? El último versículo. Y sabes que la Iglesia Católica se toma de este versículo porque supuestamente cuando Pablo escribe la carta, Onesíforo ya había muerto. Y los católicos se toman de este versículo para decir, junto con un versículo de Segunda de Macabeos, un libro apócrifo que se toma como historia, pero no como, ¿cómo se llama? Que metido en lo que es la Biblia, no me acuerdo la palabra. Del canon bíblico, no se considera, pero era histórico. Pero los católicos toman eso y se atribuyen diciendo, mirá que está orando por los muertos. Pero en realidad no era que Pablo estaba orando por los muertos, por Onesíforo, sino era un deseo que él tenía y decía así, concédale el Señor que haya misericordia en aquel día. ¿Y de qué día está hablando? El día de la prevención, el día que se entregan, los galardones, el día que se entregan todas las cosas. ¿Por qué estaba diciendo Pablo eso? Por el servicio que había prestado. ¿Entienden? Ahora, los católicos aprovechan y hacen un lío, y ¿sabe qué? En cuanto a lo que es la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos la verdad, y la verdad es que Pablo decía de esta forma, dice, concédele, Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, en el día de la premiación. No estaba pidiendo, no estaba mencionando de que no estaba hablando acerca de que tenían que salir de purgatorio, de que nada. Estaba hablando del día del juicio. Así que, lo que podemos aprender solamente de esos 3 versículos es, 1, nosotros no nos tenemos que avergonzar. No tengas vergüenza de andar con la Biblia afuera. No te dé vergüenza de dar testimonio. En la escuela, yo siempre digo, en la escuela, en el trabajo, donde estés, no te dé vergüenza. Y lo otro, lo que aprendemos también de Onesíforo, que no se avergonzó, pero también sabes que el corazón de servicio, solícitamente. Sabes que le decía así a Timoteo, a Pablo le decía a Timoteo, y vos lo sabés bien. Era conocido y toda la iglesia conocía lo que era la vida de Onesíforo. Y sabes que Onesíforo también no era de esa cerca de Roma, sino que también era de la provincia, de ahí donde venían Hermógenes y Figelo. Entonces por esa razón dice, y fíjense, dice ahí el versículo, en la parte del versículo 16, dice, tenga el Señor misericordia de la casa, de la familia de Onesíforo. Hermanos, un pequeño desafío. No te avergüences del Evangelio. Y lo sabemos muy bien porque es poder de Dios. No te avergüences del Evangelio porque sos hija de Dios, sos hijo de Dios y tenemos ese poder. Después dice, seamos
diligentes, solícitos en servicio. Hoy César hablaba de que un par de hermanos vamos a venir para poder hacer un servicio. Nosotros le llamamos servicio cristiano, poder ayudar, poder servir. Y no solamente para que la gente lo vea, sino que es para el Señor. ¿Sí? Y el Señor es el que da las recompensas. De la misma forma, como decía Pablo, concédale que haya misericordia. Y muchas veces tenemos que procurar servir a los hermanos, servir en todo lugar, en donde nos llamen, estar siempre dispuestos a servir, solícitos en hacerlo de la misma forma que lo hizo Onesíforo. Ese es mi desafío. Nada más en esta noche de que no tengamos miedo, no nos avergoncemos. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos en quién hemos creído. En el Dios verdadero. Así que, nada más, vamos a orar y terminamos. Sí, Señor, gracias porque eres muy bueno. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Y te rogamos tu bendición sobre ellos, sobre sus familias, sobre sus necesidades, de sustento, también por sus familias, Señor, de aquí a todas aquellas personas que no están viniendo a la iglesia. Te rogamos que tu mano pueda estar con ellos. Señor, te rogamos de que también nuestro testimonio, y no tengamos vergüenza, Señor, de quién eres tú. Ayúdanos a realmente mostrar tu vida en nuestras vidas, en nuestro testimonio. Te damos gracias por esta oportunidad. Te rogamos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Gaucho. Con esta oración ya nos despedimos. Simplemente orar por la